Bienes durante el Principado. El derecho romano clásico se refiere a los bienes como conflictos patrimoniales, aquellos que tienen que ver con el uso y el aprovechamiento de las cosas. A las distinciones entre cosas mancipables, cosas no mancipables, bienes muebles e inmuebles, se les adicionó todo un elenco de cosas, entre esas las de derecho divino, que eran sagradas, religiosas y santas, y las de derecho humano, que eran públicas o privadas. Las públicas se encontraban fuera del comercio, puesto que pertenecían a la colectividad, y las privadas sí pertenecían a los particulares. También hablamos de cosas corporales e incorporales. Las corporales eran aquellas susceptibles de tocarse, las incorporales pues no. Entre las incorporales vemos los derechos y las obligaciones, derechos como el usufructo, la herencia, el crédito, etc. También encontramos que se habla de bienes simples y bienes compuestos, siendo los simples los que estaban formados por una sola cosa y los compuestos formados por varias cosas simples. Referente a la propiedad, la jurisprudencia adquirió como modo de adquirir el derecho de dominio dos formas. La forma del derecho de gentes, que era para todos los pueblos, y la del derecho civil, que era propia para los ciudadanos romanos. Fueron formas del derecho de gentes la aprehensión de cosas al enemigo, que eran las presas que hacían los romanos durante la guerra a sus enemigos, pasaban a su dominio. El hallazgo, del cual eran objetos las cosas abandonadas. La escritura, en el cual se hacía dueño el propietario del pergamino. La edificación, plantación o siembra, el cual en virtud de la superficie solo cedit, la superficie accede al suelo, se hacía dueño el propietario del fundo del terreno, sin perjuicio de un reembolso de la persona que plantó, sembró o edificó. También vemos la tintura como modo de adquirir. En este caso se hacía dueño el propietario del objeto tinturado, puesto que se debatía que no existía ninguna diferencia entre una lana teñida con púrpura y otra que por haber caído en el barro había perdido su antiguo color. Fueron formas del derecho civil la emancipatio, que era la ceremonia en la que se utilizaba el cobre y la balanza, propia del derecho arcaico. La in iure cessio o asignación judicial, que era un litigio ficticio como modo de transferencia. Era completamente legal y la simulación consistía en que el comprador se presentaba ante el magistrado como el supuesto propietario desposeído que buscaba reivindicar su derecho ante el supuesto ladrón que realmente era el actual dueño y vendedor. También encontramos la litis aestimatio, que era la valoración pecuniaria que se le hacía al objeto del litigio. Podía establecerse por un acuerdo entre las partes o por asignación judicial, o sea, lo establecía un juez. Tenemos la usucapio, que también era propia del derecho arcaico, sino que aquí como que se perfecciona y exige tres requisitos. El primero, que es buena fe y justa causa. El segundo, un término de 2 años que venía de las 12 tablas. Y el tercer requisito, que recayera sobre bienes hábiles. ¿Cuáles eran los bienes hábiles? Bueno, los bienes hábiles eran aquellos que habían sido obtenidos por herencia, por legado, como acreedores, siendo los inhábiles los que habían sido hurtados. Y sobre estos no podían transferirse por usucapio. Las necesidades socioeconómicas de la época de poder utilizar un fundo ajeno para explotar el propio y poder concebir estas atribuciones como derechos dan paso a que en este periodo se hable del derecho real de servidumbre, que consistía en que el propietario de un predio vecino establecía de manera voluntaria para que un predio llamado sirviente le garantizara a otro llamado dominante la ventaja de un uso ilimitado a través del tiempo permanente, pues. Encontramos dos tipos de servidumbres, las rústicas, que aparecieron primero, entre estas están el paso a pie o a caballo, poder llevar al ganado a brevar, y están las urbanas, que aparecieron después, y entre estas se encuentran impedir al vecino elevar un edificio hasta cierta altura, y la de apoyarse sobre viga ajena o muro ajeno. El derecho romano concibe que estas servidumbres urbanas o rústicas son desventajosas para el predio sirviente y ventajosas para el dominante. Sobre estas servidumbres no se podía ejercer el derecho de usufructo. Se constituían las rústicas por medio de emancipatio, las urbanas por medio de asignación judicial, y ambas se extinguían por cese de utilidad o por renuncia del titular.
Referente a los derechos de uso y usufructo, desde fines de la República vemos que se va identificando el concepto de possessio vel usufructus, que otorgaba la posibilidad de goce de tierras públicas pagando un tributo al pueblo romano. Inicialmente, esto no tuvo ninguna protección judicial, aparte de la que se derivaba del negocio mismo, pero después el pretor la protegió mediante una acción real, contra cualquier poseedor, incluso contra los mismos municipios, siempre y cuando la persona pagara dicho tributo. Esto en cuanto a los bienes públicos. En referencia a los bienes privados, vemos que antes, cuando el marido fallecía, pues la herencia iba destinada con exclusividad a los hijos. Entonces empezó a acostumbrarse a dejar unos ciertos bienes con miras al disfrute de la mujer, siempre y cuando estando ella en vida, pues. Se concede así jurisprudencialmente el derecho de usar y gozar los bienes que no afectaban la herencia de los hijos. Este derecho de disfrute abarcaba toda clase de bienes no consumibles, importante esto, pero a su vez estaba limitado en el tiempo, puesto que subsistía mientras estuviese vivo el usufructuario. Era intransmisible, o sea, acababa cuando moría el usufructuario, y se constituía mediante asignación judicial. Bienes durante el dominado. A manera general voy a exaltar algunos de los cambios más notorios que tuvieron los bienes en su paso de principado a dominado. En primer lugar, las formas de adquirir el derecho de dominio siguieron su cauce clásico, todo lo contrario a lo que le pasó a la emancipatio y a la in iure cessio, las cuales desaparecieron, convirtiéndose así la traditio como el mecanismo por excelencia para la transferencia de dominio, para la constitución de la servidumbre, para la constitución también del uso y del derecho de usufructo. En referencia a la servidumbre, la renuncia de este derecho fue desprovista de toda formalidad, pudiéndose extinguir el derecho incluso por el no uso, y cualquier forma para demostrarla era totalmente válida. Y como las construcciones en suelo ajeno no concedían derecho alguno para el constructor, en este periodo de dominado se acostumbró el pretor a proteger mediante interdictos la detentación.